condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el segundo Adán, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Así que, ¿qué debes hacer? Arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Es lo único que Dios requiere. Arrepiéntete y conviértete a Dios. Deja tus malos caminos y vuélvete a Dios, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y si, querido amigo, tú en esta mañana, a la luz de los pasajes, entiendes tu condición real delante de Dios, tu condición caída, tu condición pecaminosa, lo que debe salir de tu boca de manera inmediata es: hermano, ¿qué debo hacer para ser salvo? Te digo lo que no tienes que hacer. No es que tienes que venir a la iglesia, no es que tienes que esforzarte más en ser una buena persona. Esos son consecuencias, no la causa. La Biblia te da la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creo, ayuda en mi debilidad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Cristo se encarnó, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto significa, hermano, que simplemente tengo que decir con mis palabras que creo que Jesús es el Señor y seré salvo. Tienen que recordar, cuando Pablo escribe este pasaje, los cristianos o aquellos que querían ser cristianos tenían que pasar por mucha persecución. Si tú decías, Jesús es el Señor, ¿sabes qué estabas diciendo? Que César no es el Señor. Y si tú dices esto, pues posiblemente te llevaban a la cárcel o te llevaban al circo romano para que seas devorado por los leones. Esto es confesar que Jesús es el Señor públicamente. Hoy en día nadie nos está persiguiendo. Tenemos la libertad de culto. Pero, hermano, si confesamos a Jesús como el Señor, esto implica muchas cosas. Que vamos a dejar muchas cosas de este mundo. Vamos a tener que sufrir por causa de Cristo, por causa de la justicia. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo luce el verdadero arrepentimiento?
Solo se te pide que creas en Jesucristo y te arrepientas de tus pecados. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Si decimos que no tenemos pecado, así como la anciana de ayer que me dijo, no tengo pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿sabes lo que va a pasar? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que han ustedes recitado es la oración de David, luego de haber asesinado al esposo de Jezabel, Betsabé, y haber adulterado con ella. Muchos dicen que no solo adulteró con ella, sino que la violó, debido a la condición en la que él se encontraba como rey. Pasó todo un año sin ningún sentido de contrición y de tristeza por su pecado. Era creyente, pero su pecado no estaba delante de él. Cuando vino el profeta y le confrontó por su pecado, el Señor abrió los ojos de David. Y él dice, mi pecado está siempre delante de mí, no lo puedo olvidar. Aquello que hice no lo puedo borrar. Mi querido amigo, todos tus pecados son graves delante de Dios. Tu pecado está siempre delante de ti. Y no has pecado simplemente contra un mortal. Has pecado contra el Dios, creador de los cielos y de la tierra, y el juez de todas las naciones. Por tanto, Él debe condenarte. Pero ¿qué dice David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No hay bondad en mí. No puedo crear bondad en mí. Simplemente, Señor, crea tú en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y si con entendimiento y sinceridad has hablado esto, ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Les pregunto algo. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Esto es el error que cometían los judíos. Estaban presentando sacrificios a Dios y que pensaban que por el mero acto externo de hacer estos sacrificios,
ya eran aceptados por Dios. Era un engaño. Lo que el Señor siempre requirió es no que rasgues tus vestiduras cuando tú pecabas, sino que rasgues tu corazón. Y todo lo demás es algo que fluye naturalmente de lo que viene en tu interior. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El día de hoy ustedes tienen el grande privilegio de escuchar la voz de Dios. Aunque les va a hablar un hombre finito, incapaz y pecador, a pesar de eso Dios les va a hablar. ¿Qué pide Jehová de ti? Que prestes atención y que obedezcas estas palabras. Pues este es el amor a Dios. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Si lo amáis, guardad sus mandamientos. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amén, hermanos. Quiero dar paso a mi hermano Quique para que pueda dar la lectura del credo de Atanasio. Hermanos, a continuación el credo de Atanasio. Me siguen a la voz de tres. 1, 2, 3. Quien quiera ser salvo debe sobre todo asirse de la fe universal. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá por la eternidad. Ahora bien, esta es la fe universal. Adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir el ser divino. Porque el Padre es una persona, el Hijo otra, y el Espíritu también otra. Pero la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Lo que es el Padre es el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Y sin embargo no hay tres seres eternos, pero uno que es eterno. Así como no hay tres seres creados e ilimitados, sino uno que es increado e ilimitado. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso, y sin embargo no hay tres seres todopoderosos, sino uno que es todopoderoso. Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un Dios. Así el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo no hay tres señores, sino un Señor. Como la verdad cristiana nos compele a reconocer cada persona en particular como Dios y Señor, así la religión universal nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho, creado o engendrado. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí
y por ello debemos adorar la Trinidad en unidad y al único Dios en 3 personas. Así es como debe pensar acerca de la Trinidad quien quiera ser salvo. Es necesario para la salvación eterna que la persona también crea fielmente que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, porque esta es la verdadera fe que creemos y confesamos, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Él es Dios, engendrado antes de todos los mundos del ser del Padre, y Él es hombre, nacido en el mundo del ser de su madre. Existe plenamente como Dios y plenamente como hombre, con un alma racional y un cuerpo humano, igual al Padre en divinidad, subordinado al Padre en humanidad. Aunque Él es Dios y hombre, no está dividido, sino que es un Cristo. Él está unido porque Dios ha tomado en sí mismo la humanidad, no ha transformado la divinidad en humanidad. Él es completamente uno en la unidad de su persona, sin confusión de sus naturalezas, pues así como el alma racional y el cuerpo son una persona, así el Cristo es Dios y hombre. Él sufrió la muerte por nuestra salvación. Él descendió al infierno y se levantó de nuevo de la muerte. Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Él vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. En su venida, toda la gente se levantará corporalmente para dar cuenta de sus obras. Los que han hecho el bien entrarán a la vida eterna. Los que han hecho el mal entrarán al fuego eterno. Esta es la fe universal. Uno no puede ser salvo sin creer en esto con firmeza y fidelidad. Amén. A continuación, hermanos, lo sigamos con el hermano Edgar. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Vamos a ofrecer al Señor himnos, salmos y cánticos espirituales, que es lo que la Biblia nos ordena, que cantemos al Señor. Cantemos: en Cristo está mi salvación. 1, 2, 3. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh, alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor
decía que el Evangelio es poder para salvación. Y el Evangelio es el mensaje de la cruz. Porque en la cruz del Calvario, Cristo derramó su sangre por los pecadores. Si tú te identificas con esta etiqueta, pecador, entonces cántale con gozo, porque Él llevó tus pecados. 1, 2, 3. Oh, el ver aquel negro amanecer, rumbo al Calvario, va Jesús. Grande fue el dolor y la humillación cuando en la cruz murió. El poder de la cruz, mi lugar, Él tomó, mi castigo sufrió, en esta cruz ayer perdón. Oh, el dolor que tu faz mostró, cargando mi pecado atroz. Todo mal pensar, toda mala acción, coronaron tu humillación. El poder de la cruz, mi lugar, Él tomó, mi castigo sufrió, en esta cruz ayer perdón. La tierra tembló, todo oscureció, su rostro inclina su Creador, pero roto en dos, triunfante exclamó, ya todo terminó. El poder de la cruz, mi lugar, Él tomó, mi castigo sufrió, en esa cruz ayer perdón. Oh, mi nombre ver, escrito en tu cruz, porque sufriste, libre soy. Ya no moriré, vida me otorgó tu generoso amor. El poder de la cruz, mi lugar, Él tomó, mi castigo sufrió, en esa cruz ayer perdón. Amén, hermanos. Oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar. Vana es todos nuestros esfuerzos
que intenten ganarnos nuestra salvación. Es solamente Dios que nos puede libertar de nuestros pecados. Solamente Él nos puede dar salvación. Como dice Jonás en su oración, la salvación, ¿de quién es? De Jehová. Cantemos. 1, 2, 3. Oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. En tu reino está el contento, nada impuro allí entrará. Sin el nuevo nacimiento, ningún alma lo verá. Mira pues mi suficiencia, muestra en mí tu gran poder, manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer. Ven Espíritu Divino, ven y escucha mi oración. Ante ti mi frente inclino, por mi regeneración. No vacilo en la esperanza, he llegado a creer que la bienaventuranza en el cielo he de tener. Amén, mis hermanos. Quiero que puedan tomar asiento, por favor. Vamos a entrar en un momento central de este culto. Pueden abrir su Biblia, por favor, en el libro de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6. ¿Lo tienen, mis hermanos? Mateo capítulo 6. Versículo 9, del capítulo 6. Amados hermanos, vamos a entrar en una nueva sección, no un nuevo tema. Vamos a seguir hablando del tema de la oración, pero vamos a entrar a una sección muy importante. De hecho, hermanos, tengo que confesarles que estoy muy limitado para lo que vamos a exponer en las semanas que siguen y el día de hoy, ya que mucho se ha escrito acerca del Padre Nuestro y mucho se ha predicado acerca del Padre Nuestro. El Padre Nuestro
es uno de los más grandes sermones que se ha dado en la historia. Y los más grandes expositores de la historia de la iglesia han dado muchas veces este mensaje. Así que voy a hacer el mayor esfuerzo, pero les pido que me tengan paciencia si no estoy a la altura de este pasaje, porque vamos a hablar un pasaje que es increíblemente magnífico. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 9? Este es el texto que vamos a estudiar el día de hoy, la primera parte. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy solamente vamos a exponer la primera parte del versículo 9, que dice: vosotros pues oraréis así. Dios mediante, la siguiente semana, o la próxima vez que estudiemos el Sermón del Monte, vamos a estudiar Padre nuestro que estás en los cielos. Y vamos a ir estudiando petición por petición hasta llegar a la conclusión. ¿Qué, hermano? Vamos a tener una predicación solamente de esta frase: vosotros pues oraréis así. Sí, mis hermanos. De hecho, pensaba dar una exposición de todo el versículo 9, pero a medida que escarbaba más y más en este texto, más rico se volvía, más grande se volvía, más abundante se volvía en información. Y dije, voy a tener que dividir este texto en dos partes. Así que el día de hoy, como se puede ver acá, vamos a exponer la introducción al Padre Nuestro. Vamos a orar. Sea el Señor quien nos guíe en este momento. Amado Señor, habla a nuestros corazones de manera directa. Habla a tu iglesia, Señor. Que todas estas verdades que vamos a aprender en esta mañana sean aplicables a los corazones de tu iglesia. Queremos alimentar, Señor, a las ovejas. Pero también queremos, Señor, dar un mensaje que pueda penetrar el corazón de aquellos que están sin Jesucristo. Y que mediante esta palabra entiendan su necesidad desesperada de ir a Cristo hoy. Y que aquellos que están ya en Cristo puedan entender la necesidad desesperada de invocar tu nombre, Señor, y de orar de acuerdo al Padre nuestro. Danos entendimiento, guíanos, ayúdanos, que prestemos atención para no perdernos del rico alimento que tú nos das y nos vas a dar en esta mañana. Todas estas cosas te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alguien ha dicho que muchos cristianos ofrecen sus oraciones como los marinos usan sus bombas, solo cuando el barco empieza a llenarse. Pero si queremos ser cristianos obedientes a Cristo, experimentar el deleite en Dios y la comunión con Dios, y abrir las compuertas de las bendiciones celestiales, debemos orar como Jesús oró. ¿Cómo oró Jesús? Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos informan que Jesús tenía el hábito de levantarse en la mañana, a menudo antes del amanecer, aun cuando estaba el día oscuro, para comunicarse con su Padre. Y en las noches, a menudo iba al Monte de los Olivos o en algún otro lugar apartado de los hombres para orar a solas con Dios. Así que, hermanos, la oración en Jesús era el aire que respiraba en cada momento de su vida. Jesús vivió una vida de oración. Él era el hombre de oración.
Pues él no veía la oración como muchos de nosotros lamentablemente vemos. Vemos la oración como algo que tiene que buscarse en sí mismo. Tengo que orar. ¿Para qué? Porque quiero ser un hombre de oración. Vemos la oración como algo en abstracto. Pero la oración, hermano, es simplemente el medio por el cual nos encontramos a solas con Dios. No vemos a la oración en abstracto, porque cuando vemos la oración en abstracto, es cuando la oración se convierte pesada y aburrida. Pero cuando vemos a la oración como un instrumento para estar en la presencia del Dios sublime, es cuando amamos orar, cuando nos deleitamos orando. Así que, hermanos, el día de hoy nos encontramos aquí ante uno de los temas más vitales en la relación con nuestra vida cristiana, la oración. Permítame citar lo que dijo el doctor Martin Lloyd Jones. Lloyd Jones dijo: el ser humano está en su mayor y más alto nivel cuando sobre sus rodillas se pone cara a cara con Dios. Si queremos orar como Jesús, es mejor que le pidamos como los discípulos lo hicieron cuando lo vieron a orar. Algo vieron en Jesús cuando oraba, que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Yo me imagino a los discípulos preguntarse: ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede durar tanto tiempo en oración? A los pocos minutos se me acaban las palabras. Señor, enséñanos a orar. Ojalá conociéramos a Dios como tú lo conoces. Enséñanos a orar. Fue un ruego desesperado, porque la verdad es que la oración es el deber espiritual más descuidado entre los cristianos. ¿Hemos experimentado alguna vez esto en nuestras vidas? ¿Nos hemos sentido alguna vez insatisfechos con nuestra vida de oración y deseando saber más lo que es en realidad ser un hombre de oración? ¿Cómo Jesús pudo ser un hombre de oración? ¿Cuál fue su secreto? Si quieren conocer el secreto de Jesús, tenemos que preguntarle a Él: Señor, ¿cómo debo orar? Y si seguimos su instrucción, descubriremos su método de oración. ¿Quieren conocer el método de oración del Señor? Pues es el único método que debemos tener para orar. Nuestro Señor, hermanos, ha estado hablando en contra de los escribas y fariseos y el modo hipócrita de orar. Jesús no solamente quiere poner aviso a los discípulos en contra de ciertos peligros en referencia a la oración, sino que también quiere darnos instrucción positiva. Por eso, hermano, creo que es necesario que esta iglesia estudie el Padre Nuestro. A Dios gracias que vamos a poder enriquecernos petición por petición y vamos a estar posiblemente varias semanas, 7 o quizás 8 semanas, estudiando el sermón, el Padre Nuestro del Sermón del Monte. Quiero que lean sus Biblias otra vez el versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos ver en este texto? Hay dos cosas observables aquí. En primer lugar, la introducción a la oración. Vosotros, pues, oraréis así. La introducción a la oración y la oración misma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y demás. El día de hoy veremos solamente la introducción a la oración. Jesús comienza su oración con estas palabras: vosotros entonces, vosotros, por consecuencia de lo que les he estado diciendo anteriormente, deben orar así. Con estas palabras, nuestro Señor nos da un directorio para la oración. Es conocida como el Padre Nuestro
pero históricamente fue llamada la oración del Señor. Tertuliano dijo que la oración del Señor es un brevario y compendio del Evangelio. De hecho, hermanos, ¿sabían ustedes que habían 3 pilares históricos que siempre la historia de la Iglesia lo ha enseñado? Siempre los cristianos han aprendido de estos 3 pilares. Tenemos en primer lugar los 10 mandamientos, el credo apostólico y el Padre Nuestro. Eran usados en la historia para enseñar lo básico de la fe cristiana a los nuevos convertidos, a los cuales llamamos los catecúmenos. Los 10 mandamientos son la regla moral de nuestra vida cristiana. Es la regla sobre la cual sabemos cómo debemos vivir. El credo apostólico, la suma o el resumen de toda nuestra fe cristiana. Es la doctrina. Y el Padre Nuestro, el modelo sobre cómo debemos orar. En estos 3 pilares se resume todo lo que debemos saber acerca de la fe cristiana. Sin duda, hermanos, el Padre Nuestro es la más expresiva y perfecta forma de oración que jamás se haya transmitido. Quiero darles un poco de contexto. Jesús ha estado hablando algo anteriormente. Esta oración, hermanos, tenemos que verla como una implicación de lo que ha dicho anteriormente. Jesús es enfático aquí. Como consecuencia de lo que precede, establece el Padre Nuestro. Entonces cabe preguntarnos, ¿qué es lo que dijo Jesús anteriormente? Recordemos, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de exhibir su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos, porque si lo hace ya tienen su recompensa, de Dios no tendrán nada. Así que esto deben hacer cada vez que hagan obras justas, cada vez que oren, cada vez que den limosnas y cada vez que den ayunos. No deben orar como los gentiles, pues ellos oran sin pensar, sin reflexión y sin corazón. No sean iguales a ellos. Jesús hace un contraste entre la oración pagana y la oración cristiana, entre la oración falsa y la oración verdadera que agrada a Dios. No uséis vanas repeticiones, no usen largas oraciones como pretexto, como hacían los fariseos. Dios no los va a escuchar por la abundancia de sus palabras. No sean mecánicos, no sean irreflexivos, no sean formalistas. Sean ordenados, pero de corazón. Vosotros pues oraréis así. Es entonces una introducción a la oración del Señor. ¿Qué podemos aprender de esta introducción? Vamos a dividir, hermanos, este sermón en 3 encabezados. El primer encabezado es el siguiente. Vamos a hablar la relevancia del Padre Nuestro. La relevancia del Padre Nuestro. ¿Por qué es importante para nosotros el Padre Nuestro? Es relevante en primer lugar porque es un mandato divino. Jesús dice, entonces así es como deben orar. Es una orden divina. No te da la opción de elegir. Tienes que orar así. No hay duda que es una orden de parte de Dios. Y aquí está, hermanos, la preciosura de esta oración, que tiene a Cristo como su autor. El título común desde el periodo primitivo, como dije, es la oración del Señor, es la oración de Él. Si los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios, esta oración salió de los labios del Hijo de Dios. Por tanto, hermanos, esta oración merece nuestro sumo respeto y debemos considerar por la dignidad de su autor, que es Cristo, porque no es una oración de un hombre o de cualquier hombre, sino de Dios mismo. Por tanto, tal asunto es admirable. Esta oración debemos admirarla. ¿Por qué debemos admirarla? Le voy a decir por qué. Es admirable por su preeminencia.
esta oración es preeminente. Esta oración no es una oración del montón, es la oración. Así como el cantar de Salomón por su excelencia se llama Cantar de los Cantares, así puede llamarse a la oración del Señor la oración de las oraciones. Pero también es admirable por su amplitud. Es una oración breve. Su brevedad muestra el claro contraste entre la parlería o el parloteo de los gentiles, quienes creían que serían escuchados por su palabrería y por la abundancia de sus palabras, en comparación con la brevedad sustancial de la oración del Señor. Los judíos hacían vanas repeticiones. Estaban imitando a los paganos. Y los discípulos de Jesús también corrían el riesgo de imitar a los paganos. Y ahí la necesidad de que nuestro Señor diga, por favor, por tanto, así es como deben orar. Y este mandato no es solamente para sus discípulos, es para todos los creyentes en la historia y en todo el mundo. Jesús es conciso en su oración. Él no desperdicia las palabras. Tertuliano dijo acerca del Padre Nuestro, que es tan copiosa en significación como condensada en expresión. Mucho dice en pocas palabras. O como dice el puritano Thomas Watson, es el Padre Nuestro un cuerpo de divinidad. Aquí hay sustancia, aquí hay teología. Pero también debemos admirar el Padre Nuestro, hermanos, por su claridad y sencillez. No hay mejor virtud que un predicador que sea claro y sencillo. Cuando a veces queremos tratar de impresionar a las personas con lo que queremos hablar, eso simplemente es tener una buena retórica, pero no hay sustancia, no hay contenido. Jesús no estaba preocupado por la abundancia de palabras, no usaba adjetivos por las puras. Jesús era conciso, era sencillo en el habla y profundo y exhaustivo a la vez. Un niño podría entender el Padre Nuestro y aún así el erudito más grande de la historia podría reventar la cabeza por la profundidad del Padre Nuestro. La claridad, como dice Thomas Watson, es la gracia del habla. Hermanos, a medida que he estado estudiando el Sermón del Monte, hay algo que me ha quedado claro. Jesús es sin duda el mejor predicador de todos los tiempos. No hay nadie quien se compare a Él. Él no era un predicador improvisado. No estaba aquí y estaba hablando lo que se le venía a la mente. Él tenía un bosquejo en su mente cuando predicaba. Él tenía una estructura, tenía un orden. Había una lógica en cada cosa que Él decía. No ponía las palabras al azar. Había un porqué. La razón porque una palabra se pone primero y después otra palabra en segundo lugar. Jesús era un predicador lógico, un predicador grande. Él no improvisaba, usaba las palabras de manera intencionada. Así que podemos admirar la estructura del Señor de todo el Sermón del Monte, que muchos dicen que el Sermón del Monte fue el sermón más grande de toda la historia, predicado por el mejor predicador. Pero hermanos, quiero que se admiren ahora por la estructura de la oración. El Padre Nuestro consta de 3 partes. Un prefacio, 6 peticiones y una conclusión. El prefacio, Padre Nuestro que estás en los cielos. 6 peticiones y una conclusión. La pregunta que surge en todo esto es, está bien, hermano, sé que es un mandato, pero ¿para qué el Señor dio esta oración? ¿Cuál fue el propósito? En segundo lugar, quiero hablarles el propósito del Padre Nuestro. ¿Para qué se nos dio el Padre Nuestro? Ustedes conocen a muchos católicos romanos que recitan el Padre Nuestro, ¿verdad? Y algunos han entendido que el Padre Nuestro debe repetirse continuamente. Los que sostienen esto dicen lo siguiente:
Fíjense el verbo allí. Vosotros pues oraréis así. Está en tiempo presente, por tanto, debe usarse exactamente las mismas palabras cada vez que oramos. ¿Qué respondemos a esto? Querido amigo católico romano, ciertamente no está mal usar las palabras exactas del Padre Nuestro al orar. De hecho, he escuchado a muchos hermanos aquí que cuando oran recitan el Padre Nuestro de manera literal. ¿Está mal eso? Por supuesto que no. Lo malo está si lo usamos sin mente y corazón, sin reflexión. Tampoco está mal que lo memoricemos y repetirlo en nuestras oraciones. Lo malo, querido hermano, es usarlo de manera formalista. Simplemente lo repetimos por repetir, porque lo he memorizado y porque simplemente toca que lo hagamos. Un comentarista dijo lo siguiente. Su atención aquí, esto es muy importante para nosotros. El uso demasiado frecuente del Padre Nuestro puede conducir fácilmente al formalismo. La repetición de algo no está mal, pero el énfasis aquí está en la palabra demasiado. El uso demasiado frecuente del Padre Nuestro o de cualquier documento histórico puede conducir fácilmente al formalismo. Y alguien podría escuchar esto y darnos una objeción. Hermano Edward, no debemos pretender ser más sabios que Cristo. Él ha dado esta oración, nos ha prescrito una determinada forma de oración, por tanto deberíamos conformarnos a ella. Y se nos puede reprochar por no recitar formalmente el Padre Nuestro. Y se nos puede reprochar por orar distintamente al Padre Nuestro. ¿Qué respondemos a esto? Querido amigo, de hecho, es cierto que actuaríamos mal si nos apartamos a una forma prescrita de oración por parte del Señor. Si el Señor hubiese tenido la intención de limitarnos a esta oración, a su uso literal, pero no pretendía limitarnos al lenguaje concreto de esta oración. Y quiero ser muy cuidadoso aquí. No está diciendo que puedes usar cuando te dé la gana el Padre Nuestro y en otro momento dado orar de otra manera. Lo que está diciendo este comentarista es que Dios o Cristo no te está diciendo que debes limitarte al uso exacto de las palabras. Entonces, hermano, aún no me responde la pregunta. ¿Para qué Cristo instituyó esta oración? La respuesta, hermanos, es esta. Cristo instituyó esta oración como modelo para los discípulos. El propósito, al dar esta forma a los discípulos y enseñarles a orar, era ofrecerles un resumen de las cosas que debemos pedir a Dios en nuestras oraciones. Es maravilloso cuando estudiamos este pasaje, que casi todos los comentaristas concuerdan con esto. El Padre Nuestro es la regla o el modelo al que todas nuestras oraciones deben ajustarse. Todas tus oraciones deben encuadrarse en esta oración modelo. La idea de que Jesús establece un único modelo de oración y prohíbe orar en otras palabras no es bíblica. ¿Cómo lo sabemos? Pues existen en la Biblia muchas formas diferentes de esta oración en cuanto a las palabras. Jesús, por ejemplo, oraba horas tras horas y no nos imaginamos que durante todas estas horas el Señor estaba recitando el Padre Nuestro, ¿verdad? Siempre se ha visto en la vida de los santos que oraban mucho tiempo. John Wesley, conocido, este gran predicador inglés del gran despertar allá en Inglaterra, solía decir lo siguiente:
que le merecía una opinión muy pobre el cristiano que no orara por lo menos 4 horas al día. Obviamente yo no estaría dispuesto a decir lo mismo, pero creo que el santo no se conforma con poco tiempo en la oración. De hecho, esto fue el patrón común de todos ellos. Lutero decía que tenía muchas cosas por hacer durante el día, que tendría que orar al menos 3 horas al comenzar el día. Los santos siempre oraban mucho tiempo. Entonces, ¿ellos oraban siempre el Padre Nuestro? No es que usaban siempre las palabras exactas del Padre Nuestro. ¿Cómo lo sabemos? Quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 11. No debemos, hermanos, limitar el uso exacto de estas palabras y nada más, porque hay que comparar Mateo 6, versículo 9 al 13, con Lucas 11, versículo 2. ¿Saben qué vamos a ver, hermanos? Vamos a ver que ambos pasajes registran el Padre Nuestro. El capítulo 11, versículo 2 dice igual: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Han notado una diferencia? No está la conclusión. Hay palabras que son cambiadas. Algunos comentaristas dicen que es la misma oración en un mismo momento, pero con ópticas diferentes. Otros dicen, por el contrario, que son 2 momentos distintos en los cuales Jesús ordena esta oración, debido a las diferencias de palabras. Sea la primera o la segunda alternativa, lo que podemos entender, hermanos, en Lucas 11 es que usa palabras distintas a esta misma oración en Mateo capítulo 6, pero sustancialmente son iguales. Porque lo que Lucas omite está implícito en Mateo. Es decir, no hay diferencia material en las 2 oraciones. Tienen el mismo contenido. La única diferencia es formal. Es en la forma. Pero tienen el mismo contenido. ¿Qué nos enseña esto? No nos debemos limitar al uso exacto de las palabras. No estamos atados a las palabras exactas. El punto es este. Deja que esta sea tu regla y el modelo según el cual ajustes tus oraciones. Puedes usar palabras distintas, pero en sustancia, toda oración que hagas debe encuadrarse a la oración del Señor. Deben estar en armonía con el Padre Nuestro. Thomas Watson dijo algo impresionante. Así como Dios le mandó a Moisés un modelo de tabernáculo, Cristo nos ordena aquí un modelo de oración. Así que no es una opción, no es algo que puedas usar como un modelo para ciertas oraciones. Todas tus oraciones deben estar contenidas en el Padre Nuestro. Y Jesús muestra un ejemplo a la vez que un precepto de oración. Él nos da un ejemplo y nos da un precepto, una orden y un modelo a seguir. Les pregunto, queridos hermanos, ¿cuántas de tus oraciones están de acuerdo a este modelo? ¿Oras según el Padre Nuestro? Cuando oras en privado, ¿procuras que el Padre Nuestro guíe tus peticiones? Y cuando oras en público también, ¿consideras el Padre Nuestro? Saben, hermanos, lamentablemente, al ver
la forma formalista y mecánica que usan los católicos romanos y reaccionando correctamente en contra de esto, me temo que hemos llegado al punto en que hemos olvidado completamente el Padre Nuestro. Pero los cristianos de antaño no menospreciaron el Padre Nuestro, sino que oraban conforme a este modelo. Por ejemplo, Calvino dijo: debemos examinar nuestras oraciones según esta regla. Zacarías Ursinos, el gran redactor y comentarista del Catecismo de Heidelberg, dijo que esta oración es el resumen de todas aquellas cosas que debemos pedir en oración. Un tiempo más atrás, el propio San Agustín decía que todas las oraciones de los santos están contenidas en esta oración. Ciertamente podemos usar otras palabras para expresar el Padre Nuestro, pero no podemos pedir cosas distintas de las comprendidas en esta oración. Es decir, en el Padre Nuestro se encuentran todos los principios necesarios para orar, y nada se puede agregar en este sentido. No es necesario agregar, porque ya lo tiene todo. Uno puede tomar la oración más larga y agarrar la oración de cualquier santo que haya elevado en su vida y encontrará que toda ella se puede reducir a estos principios del Padre Nuestro. El Padre Nuestro lo abarca todo. Y todo lo que hacemos cuando oramos es simplemente tomar los principios del Padre Nuestro y utilizarlos y expandirlos y basar cada petición nuestra según el Padre Nuestro. Así que, hermanos, el Padre Nuestro es relevante. El propósito es que es un modelo. Pero en tercer lugar, quiero decirles por qué el Padre Nuestro, o para qué, en qué nos ayuda el Padre Nuestro a los cristianos. Quiero hablarles de la eficacia del Padre Nuestro. En primer lugar, ¿saben en qué nos ayuda el Padre Nuestro? Nos ayuda a tener una oración centrada en Dios. ¿Cuál es el propósito en nuestra oración? El propósito principal en la oración es el propósito supremo de todas las cosas: glorificar a Dios. Nunca vamos a glorificar entonces a Dios con nuestras oraciones si vivimos centrados en nosotros mismos. Este gran hombre de oración, Amy Vance, dijo lo siguiente: la oración honra a Dios y deshonra a uno mismo. Un antiguo santo dijo lo siguiente: la verdadera oración trae a la mente la contemplación divina, la contemplación inmediata del carácter de Dios, y se mantiene allí hasta que el alma del creyente se impresione de manera adecuada. La oración verdadera, hermano, comienza con Dios y termina con la gloria de Dios. Abran sus Biblias en Juan capítulo 14, versículo 13. Noten lo que dice nuestro Señor Jesús. Juan 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es la meta suprema cuando oras. No que Dios te dé tus necesidades, sino que Dios sea glorificado en Cristo. Sin embargo, hermanos, la iglesia evangélica de hoy ha sido arrasada por las olas de una sociedad indulgente, egoísta y materialista. El falso evangelio de la prosperidad ha arrasado hasta las orillas con la teología cristiana. La Biblia enseña que Dios es soberano
y que el hombre es su siervo. Pero ¿qué dice la falsa teología de la prosperidad? Enseña lo opuesto, pervierte la oración cuando enseñan que el hombre es soberano y tiene el derecho de reclamar a Dios por bendiciones físicas y terrenales. Dios me debe salud, Dios me debe prosperidad, Dios me debe riquezas. Eso es un engaño del diablo. Es lo mismo que ofrecen todos aquellos que están unidos al diablo. Las necesidades del hombre son el foco de esta forma pervertida de oración. Esto no es bíblico, es impío y su influencia no proviene del Espíritu Santo. ¿Han escuchado a aquellos que dicen, decláralo? Porque si declaras con tu boca el Señor te va a dar lo que quieres. No es bíblico. No está en la Biblia. Es una invención del siglo pasado. Nunca los cristianos se atrevieron a decirle, Señor, te ordeno que me des riquezas. Te ordeno que me suplas una casa. Nunca lo han hecho. Es algo reciente y está contaminado de religión pagana. La oración de Jesús contradice ese tipo de oración. Jesús prioriza en su estructura la gloria de Dios. Noten cómo empieza. Así es como deben orar. Padre nuestro. No yo. No empiezo a orar pensando en mí. Empiezo orando pensando en Dios. ¿Y cuál es la primera petición? Señor, te pido que perdones mis pecados. Te pido, Señor, que me des, por favor, salud. No. Santificado sea tu nombre. El hombre está en último plano. La misma estructura de la oración del Padre Nuestro nos dice que Dios es quien tiene que tener la gloria en nuestras oraciones. Vean la estructura. Las tres primeras peticiones tienen referencia a Dios. Su nombre, su reino, su voluntad. Y las otras tres tienen que ver con el hombre en relación con Dios, pero están en un segundo plano. Nuestro pan, nuestras deudas y nuestro adversario. Pero ¿qué es lo que hacemos comúnmente nosotros hoy en día, mis hermanos? ¿Qué haces cuando oras primero? Estás absorto con tus necesidades. Estás absorto con todo lo que te falta a ti. Te abrumas porque no alcanza el dinero. Porque hay una enfermedad que todavía tienes que lidiar. Pero lo que Dios está diciéndonos aquí es, antes de acercarte a su presencia, detente un rato, deja tus necesidades personales y prioriza la gloria de Dios. Todo se trata de la gloria de Dios. Y este es el principio que trajeron los reformadores en el siglo XVI. Dijeron soli Deo gloria, en latín, que significa solo a Dios la gloria. No a la iglesia, no a la Virgen, no al Papa, solo a Dios. Amén, mis hermanos, solo a Dios. No al predicador, no a la liturgia en sí misma. No a ti mismo, no a mis doctrinas reformadas, a Dios la gloria. Esto también va para nosotros. En segundo lugar, ¿qué nos enseña también? ¿Y en qué nos ayuda esta oración? Nos ayuda, hermanos, a orar conforme a la voluntad de Dios. Porque hay dos beneficios que se enmarcan en nuestras peticiones cuando oramos adecuadamente. Primero, si tú usas como modelo el Padre Nuestro, vas a guardarte del error. Es fácil escribir correctamente después de esta copia. Es difícil que nos equivoquemos cuando tenemos delante de nosotros este modelo. De hecho, no estaría mal si cada vez que oramos tienes la Biblia abierta en el capítulo 6 y el Padre Nuestro delante de ti para examinar si tus oraciones se conforman a las palabras, al contenido de esta oración. Y segundo, hermanos, se obtienen las misericordias solicitadas. Cuando oramos conforme al Padre Nuestro, nuestras oraciones son escuchadas.
¿Sabes por qué son escuchadas? Porque oramos conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 5:14? Abran sus Biblias. ¿Qué lo dice? Léanlo para que nunca más se olviden. Primera de Juan 5:14 señala lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué cosa? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y oramos conforme a su voluntad, mi querido hermano, cuando oramos conforme al modelo que Él ha prescrito. ¿Quieres saber si tu oración va a ser escuchada o no? Examina tu oración a la luz del Padre Nuestro. Si oras conforme al Padre Nuestro, Dios te escucha porque estás orando conforme a su voluntad. No es un misterio, está en la Escritura ya. Para decirlo de un modo más claro, y aquí de repente muchos se van a aterrar, pero es la verdad. Si no oramos conforme al Padre Nuestro, escucha esto, no estamos orando en absoluto. Así de necesario es el Padre Nuestro. Si no oramos conforme al Padre Nuestro, no estás orando de verdad. A no ser que nuestra oración se ajuste a esta pauta y formas específicas, no es una verdadera oración. Entonces te hago la pregunta otra vez. ¿Estás considerando el Padre Nuestro? ¿Lo has considerado cada vez que oras? Porque si no lo has considerado y te has salido del cuadro del Padre Nuestro, nota lo que Jesús está diciendo aquí de manera contundente. No estás orando en absoluto. No estás orando de verdad. En tercer lugar, el Padre Nuestro nos ayuda y es eficaz porque nos ayuda a pedir por los motivos correctos. Hermano, ¿está mal que yo pida al Señor? Claro que no. Lo que está mal es cuáles son tus prioridades. La Biblia habla mucho de la importancia y el poder de la oración. ¿Qué dice Santiago 5:16? Lo deben saber de memoria. La oración del justo puede mucho. La oración es eficaz y es determinante. Sin embargo, creer que Dios es como el genio de la lámpara, esperando concedernos cada cosa que pidamos, es contrario a la enseñanza bíblica de la oración. Santiago también dijo lo siguiente en el capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Y qué dice a continuación? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pablo dijo algo similar en Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, pero no lo sabemos, dice. Es el Espíritu mismo quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo está poniendo de relieve de que no oramos muchas veces como conviene, de que no pedimos, y si pedimos, pedimos mal. Es por eso que no recibimos. Te pregunto, hermano, ¿por qué oras normalmente? Si hoy hiciéramos una encuesta en esta iglesia acerca de los temas por los que más oramos, seguramente veríamos que la mayoría de oraciones son dirigidas equivocadamente. Normalmente oramos por salud, por felicidad, por éxito en el trabajo, por más comodidad personal. Ocupa estas cuestiones en tu vida de oración. ¿Es el lugar central en tu vida de oración? Cometemos un gran error cuando nuestras oraciones se centran en nuestras necesidades físicas en esta vida. Oramos por sanidad, oramos por una mejor casa,
por un mejor trabajo, un mejor carro, un buen esposo, una buena esposa, hijos, ascenso en nuestro puesto de trabajo, más dinero, etc. No está mal pedir esto, pero no debe ser el foco central de tus oraciones. Aunque todo esto es necesario en su debido lugar, no tiene mucha prioridad en la lista del reino de Dios. ¿Cuál es la prioridad en el reino de Dios? Jesús va a decir más adelante que no debemos afanarnos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber o vestir, cuando sabemos que Dios nuestro Padre es el que nos suple de todas estas cosas. Nuestra prioridad en el reino de Dios es su justicia. Las cosas espirituales con respecto al reino de Dios. ¿Es la justicia tu oración? ¿En tu oración el tema central? En la oración modelo del Señor está comprendida todas nuestras necesidades en un sentido general, tanto las físicas como las espirituales. Aquí está todo lo que necesitas pedir. Pero alguien podría decirme, hermano, no veo aquí todo lo que yo necesito, hermano. La verdad es que yo necesito más de lo que me dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro solamente me pide, o me dice que pida por el pan de cada día. Yo también necesito pollo, carne, verduras. Mis necesidades son muy específicas. Solo veo beneficios muy generales. ¿Qué respondemos a esto? Los beneficios generales, tanto espirituales como terrenales, contienen todos tus beneficios particulares. Lo general abarca lo particular. Todo lo que tú necesitas en concreto ya está contenida en esta oración modelo. Según las necesidades de cada uno, Dios da estos beneficios particulares. Todo lo que tu alma necesita con respecto a la salvación está también contenido aquí en esta oración. Está implícito en esta oración. Todo lo que necesita tu cuerpo o lo que tu cuerpo requiere está contenido en ella también. De las 6 peticiones del Padre Nuestro, solo una es respecto a las necesidades físicas y terrenales. Danos el pan de cada día, abarca todo esto. Porque es algo cotidiano, importante, pero me entristece mucho cuando veo que muchos cristianos le dan una importancia mayor a esto que tu vida espiritual. Estamos preocupados por el trabajo, estamos preocupados porque tenemos que pagar cuentas y nos desanimamos a tal punto de que no venimos a la iglesia, a tal punto que no oramos como debemos orar. Nuestra fe se debilita por cuestiones terrenales, por cuestiones económicas. Las iglesias se dividen, se empiezan a haber pleitos y contiendas por cuestiones económicas. Hermano, lo económico, lo material, está en un plano muy inferior a lo espiritual. No importa cuánto se gaste, no importa si no tienes. Lo único que importa, en verdad, es si tienes a Cristo en tu vida. Porque si tienes a Cristo ya lo tienes todo. Aunque toda esta vida la pases en miseria económica y nunca alcances las expectativas que tú tenías en lo laboral. La estructura de la oración muestra la superioridad de las cosas espirituales sobre las cosas naturales. Me aflijo porque tengo una enfermedad, o el miedo a tener una enfermedad en el futuro. Pero no te preocupes tanto por tu cuerpo, preocúpate más por tu alma. La quinta y la sexta petición en el Padre Nuestro trata sobre nuestras necesidades espirituales. Perdona nuestras deudas, líbranos del mal. Esto es lo que más importa en tus oraciones que tus necesidades físicas.
Pero mucha gente dice, he orado, hermano, muchas veces, pero nunca ha sucedido nada. ¿Les ha pasado eso? He orado muchos días, meses, pidiéndole al Señor que me libere de este pecado, de esta prueba, pero no ha sucedido nada. No pude encontrar paz. No encontré ninguna satisfacción después de orar. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no está en Dios, porque Él dice, pedid y se os dará. Si pides bien, yo te lo daré. El problema está en que nos acercamos a la oración de forma equivocada. No tenéis por qué pedís mal. Sobre nuestras deudas pasadas, dice también el Padre Nuestro. Y también sobre nuestro adversario, que es algo futuro. Tiene que ver con necesidades presentes, pero también necesidades pasadas y necesidades futuras. Pero muchas veces no recibimos estas peticiones porque no consideramos el método de Jesús para invocar a Dios. Y una vez más lo quiero repetir. El Padre Nuestro es tan determinante en tu vida que si lo ignoras, no estás orando de verdad. Había una historia de un pastor que siempre enfatizaba lo mismo y espero que yo también haga lo mismo al enfatizar el Padre Nuestro a través de todas estas semanas. El énfasis de este pastor era, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Era el sermón de la prédica del domingo de la primera semana. La siguiente semana vino y ¿saben qué predicó? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Volvió el siguiente domingo y volvió a dar el mismo sermón. Ya los hermanos se estaban incomodando. Y alguien por ahí, un líder, dijo, ¿por qué el pastor siempre repite el mismo mensaje? Siempre predica la misma cosa. Ya estoy cansado, ya sé que si estoy en Cristo ya no vivo yo, sino Él en mí. Hasta que el pastor se enteró de que este hermano estaba murmurando entre la iglesia. Llegó el cuarto domingo y predicó otra vez. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todos otra vez, hasta que vio el rostro de este hermano y dijo, hermano Rafael, ¿sabes por qué repito siempre, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Porque necesitas morir a tu yo. Porque necesitas que Cristo viva en ti y no tú. Y hasta que no vea eso en la iglesia, no me cansaré de repetir lo mismo. Eso también hacía el apóstol Pablo. Y espero que eso también hagamos aquí. No nos cansaremos de repetirte que debes orar de acuerdo al Padre Nuestro. ¿Por qué es tan determinante? Pues lo contrario, no estás orando conforme a la voluntad de Dios. Pero alguien podría, aún a pesar de todo esto, decirme, hermano, he orado al Señor por salvación. No estoy pensando en las cosas terrenales o físicas. Estoy pensando en mi alma. Le he pedido muchos domingos, pero salgo de aquí y el lunes estoy pecando pérfidamente. Dios no me salva. Jesús dirá algo más adelante en el Sermón del Monte. Pedid y se os dará. Capítulo 7 de Mateo, versículos 7 al 8. Pedid y se os dará. ¿Crees esto? Yo me pregunto, hermanos, si realmente creemos esto. Pedid y se os dará. Estoy desanimado, hermanos. Pide y te va a dar. Busca y hallaréis. Llama y se te abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El problema no es que Dios no escucha la oración de un corazón arrepentido porque simplemente no le plazca. El problema radica en que cuando oramos no estamos movidos por la gloria de Dios. No estamos movidos por una verdadera sinceridad y arrepentimiento genuino. Buscamos a Dios por conveniencia. Busco a Cristo para que me libere de mi situación personal. Busco a Cristo para que me dé un buen matrimonio, para que me dé una mejor economía.
Hermanos, no hay oración que se haya ajustado al Padre Nuestro y que no haya sido escuchada por Dios. Así como dije negativamente, que si no oras según el Padre Nuestro, no estás orando de verdad, ahora lo voy a decir en términos positivos. Si oras conforme al Padre Nuestro, el Señor te va a oír. Nunca olviden esto, hermanos. A menudo el silencio de Dios, su negativa a ciertas peticiones, son para nuestro bien. A todos los que son llamados, a todos los que son escogidos, Él redundará todas las cosas para su bien. Es la lista de prioridad del Señor, no lo material o lo físico, sino tu alma, tu crecimiento en santidad, tu justicia. San Agustín decía a este respecto: bueno es el Señor, que a veces no nos da lo que queremos para darnos lo que realmente necesitamos. Si el Señor, hermano, si el Señor no te da una casa, no te da un carro, un mejor trabajo, es por tu bien. Como lo suele decir en repetidas ocasiones nuestro hermano Paul Washer: si por medio de mi pobreza tu reino es avanzado, que así sea. Si por medio de mi pobreza no me voy a enorgullecer y mi corazón no se va a envanecer por el dinero, que así sea. Prefiero ser pobre entonces. Si por medio de mi enfermedad el Señor es más glorificado, entonces, Señor, no me sanes. Pero ¿qué pensamos comúnmente? Señor, sáname, por favor. Si tú no me sanas, yo no me voy a acercar a ti. Si tú no me sanas es porque no eres bueno, porque no sanaste a mi familiar. Hay muchas personas que terminan dolidos y con rencor contra Dios porque no sanó a su familiar. Dios debe ser el fin último de nuestras peticiones. Cuando invertimos este orden, no oramos correctamente. Y en último lugar, mis hermanos, para culminar, y quizás acá está lo más importante, he dejado el mejor vino para el final. En cuarto lugar, el Padre Nuestro nos ayuda a pensar más en lo colectivo que en lo individual. ¿Han notado algo aquí? Jesús no dice, cuando ores, di: Padre mío que estás en los cielos. Él dice: Padre nuestro. El uso del plural presenta esta oración como algo social antes que privado. Es un modelo para todas nuestras oraciones, pero especialmente se refiere a la oración pública o corporativa. Debemos cuidarnos de la hipocresía de nuestros corazones, porque lamentablemente hay muchos que no oran en privado, pero sí en público. Pero si nuestra vida de oración privada es pobre, no significa tampoco que tienes que descuidar tu vida de oración pública. Ambas son cosas importantes en la vida del creyente. No solamente basta que hoy te hayas levantado en la mañana y te hayas arrodillado al Señor de manera privada, si no llegaste para la oración pública. No descuides la oración pública. Es tan necesario como la oración privada. Mucho más en el día del Señor. Y me atrevería a decir lo siguiente: es más importante que tu vida privada, que tu oración privada. Porque en tu oración privada, en la mayoría de las ocasiones, estamos más pensando en mis necesidades. Cuando llegamos aquí, no digo Padre mío, digo Padre nuestro. Estábamos viendo en la mañana, antes de orar, la oración de Daniel en el capítulo 9. Daniel se acerca centrándose en Dios primero. Oh Dios,
Padre grande y temible. ¿Y saben qué dice después? Hemos pecado. No dice, Señor, yo he pecado. Dice, hemos pecado. Tampoco dice, Señor, perdona a mis hermanos que han fallado, que han pecado. No, tú te incluyes con ellos. Si tu iglesia está mal, tú estás mal. Si tus hermanos están mal, si tus hermanos están en pecado, tú di, Señor, no mi hermano que está pecando, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Te incluyes porque somos parte de un mismo cuerpo. Ambas cosas son importantes, pero hermano, la oración pública debería ser una consecuencia natural de nuestra oración en privado. El Padre Nuestro es una oración pública, pues no oramos solos, sino que toda la iglesia se une a nuestra voz. Eso nos debe infundir la confianza en que Dios nos escuchará, pues Dios no rechaza las peticiones y la oración de toda su iglesia. Pero además, hermanos, el Padre Nuestro nos enseña y nos exhorta al amor mutuo. Los cristianos que se aman mutuamente deben orar unos por otros. Cuando llevamos nuestras peticiones al trono de la gracia, no solo llevamos nuestras propias cargas, sino también las cargas de nuestro hermano. Pero esto no es algo que solamente se limita aquí en la iglesia. Hermano, quiero que entienda que cada vez que sale de este lugar, de lunes a sábado, sus oraciones tienen que estar siempre enmarcándose con lo que señala el Padre Nuestro. Nunca priorizas tus necesidades particulares, sino las necesidades de tus hermanos. ¿Cuántos son aquellos que lloran más por sus necesidades que por las necesidades de tu hermano? Por eso Él dice, el pan nuestro, perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación. No olviden esto, hermanos, donde no hay amor al prójimo, no hay amor a Dios. Si tú pretendes amar a Dios, pero no amas esta iglesia, no amas la comunión, no estás pensando en la necesidad de tus hermanos o en sus pecados, sino que lo único que haces es juzgarlos hipócritamente, no estás pensando, no estás amando a tu prójimo. No hay amor al prójimo si tampoco hay amor a Dios. Son dos cosas que están unidas. Donde no hay amor al hermano, también no hay amor a Cristo. Tú no puedes decir, amo a Cristo, pero aborrezco a la iglesia. Si amas a Cristo, amas la iglesia. Así, mis hermanos, también puedo decir lo siguiente. Donde no hay amor, no hay oración. Ni la seguridad de que Dios te va a escuchar. Cuando no consideramos en nuestras oraciones a los hijos de Dios, Dios nos dice que Él tampoco nos considerará como sus hijos. Porque donde no hay amor al prójimo, hermanos, no hay fe. ¿Sabías esto? Si no tienes amor en tu corazón por tu prójimo, no hay fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Donde no hay fe, no hay oración verdadera. Que dice Romanos 14:23. Todo lo que no procede de la fe es pecado. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestro contexto en particular? Mi hermano, solamente quiero decirte lo siguiente. Si no has sido diligente en tu vida de oración, te digo esto, no te desanimes. No te desanimes. Si esto te aplastó, es para tu bien. No te desanimes si no has estado orando conforme al Padre Nuestro. Si tú te arrepientes sinceramente al Señor por tu descuido, porque has estado viviendo toda tu vida como si Dios no existiese, porque Él está en todas partes.
Y cada vez que tú pecas, estás pecando delante de la presencia del Señor, pero has pecado muchas veces sin vergüenza, porque no has considerado la presencia de Dios. Pero si te arrepientes, querido hermano, te digo algo, no eres hipócrita al venir aquí y orar públicamente, si lo haces por obediencia al Señor, siempre y cuando salgas de aquí y no sigas con tus mismos hábitos pecaminosos. Quizá no tuviste ganas de orar hoy. Quizá estaba más afanado en llegar temprano, en alistar las cosas. Quizá no tuviste ganas de venir al culto. Pero no es hipocresía si a pesar de tu falta de motivación veniste aquí por obediencia al Señor y has llegado al público. Tarde, pero llegaste. Hipocresía sería que no tengas deseos de orar en privado y vienes aquí mostrando a la iglesia lo mucho que amas orar en público. Eso es hipocresía. De eso debemos cuidarnos. Hermanos, no olviden el principio general que abarca todo lo que estamos estudiando. Capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amada iglesia, si hemos sido negligentes en nuestra vida de oración, en nuestra vida espiritual, si hemos sido apáticos en la oración, secos, fríos, cuando se trata de las cosas espirituales, querida iglesia, si has priorizado más los asuntos terrenales que los asuntos espirituales, que has sido más responsable para tu trabajo, pero en tu responsabilidad en la iglesia eres el más descuidado. Tú, hermano, iglesia, que has caído en estos terribles pecados, si no hay vigor espiritual en ti, incluso ahora, no te olvides de las palabras penetrantes de nuestro Señor. Presten atención aquí. Cristo va a hablar. Apocalipsis 2, versículo 4. Pero tengo contra ti, iglesia, que has dejado tu primer amor. Ya no soy como antes. Antes era un cristiano puntual, vigoroso, amaba la comunión, la oración pública, evangelizar. Tú que has dejado tu primer amor, recuerda, por tanto, de dónde has caído. No digas, es que hermano, tú no sabes lo que pasé, tú no sabes lo que pasó, nadie me comprende. Excusa, excusa tras excusa. Es que me hicieron esto, es que los hermanos no me apoyan. Excusa, excusa, excusa. Las excusas son del infierno, hermanos. Fíjate y recuerda en dónde has caído. Haz memoria, dónde empezó todo. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Arrepintámonos, queridos hermanos. Y amigo, tú que vives en Cristo, tú que pareces que estás vivo, pero estás muerto, debes entender que tus pecados son grandes ante los ojos de un Dios santo. No puedes escapar de tu condena. La sentencia ya está determinada. El Señor, que es grande en misericordia y bondad, es también justo. Si existen jueces terrenales que aplican conforme a la ley, ¿cuánto más el juez de toda la tierra aplicará su ley para aquellos que la violan? Él dice que no tendrá por inocente al culpable. Tú eres culpable. No estoy hablando de los demás. No estoy hablando de los que están a tus costados. Estoy hablando de ti. Tú eres culpable. El único provecho que has podido seguramente sacar de este sermón
es que esto no aplica en nada para ti. Él no es tu padre, es tu juez. Porque no perteneces a la familia de Dios aún. No tienes gracia, no tienes a Cristo, por tanto, no puedes disfrutar de Dios y de la vida eterna. Amigo, ¿cuánto tiempo has vivido ignorando la voz de Dios? Dices creer en Dios, dices ser seguidor de Cristo, pero no lo obedeces. Dices reconocer su existencia, pero no lo invocas. Dices creer en su omnipresencia, pero pecas en su presencia sin temor. Dices creer que Él es omnipotente, pero dudas si Él te puede cambiar. Oh hombre, no puedes decirte otra cosa mejor, no puedo decirte otra cosa mejor que esto. Ven a Jesús. Él murió por el más vil pecador. Él murió por los ateos prácticos, por los homicidas, por los adúlteros, por los homosexuales. Él murió por el apóstol Pablo, que era el mayor de los pecadores. Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Cuando Pablo odiaba a Cristo, él estaba muriendo por él porque lo amaba. ¿Cuánto amor hay en Cristo, mis hermanos? Es maravilloso el amor de Cristo. Tenemos que pedirle a Él directamente. Muéstranos tu poder, tu gloria, tu belleza y tus obras para caer postrados ante ti y adorarte. Todos aquellos que te invocan con sinceridad, no los rechazas. Al que viene a mí, yo no lo echo fuera, dijo Cristo. Si vienen a ti con fe y arrepentimiento, les darás vida, y vida en abundancia. Ven a Cristo, amigo. Hoy es el día de salvación, no mañana, porque mañana es demasiado tarde. No confíes que mañana tendrás los mismos afectos y percepciones que tienes ahora. Te pido la predicación. Puede que nunca más escuches una prédica como esta. Puede que nunca más Dios, el Espíritu Santo, haya incomodado tu corazón. Entonces, tienes que venir hoy. Mañana es demasiado tarde. Mañana es el día del diablo. Oremos. Amado Dios, gracias te damos. Realmente, Señor, nos quedamos cortos, pues no sabemos orar, Señor. Las palabras se nos acaban. Somos débiles, Señor, en este deber. Solo confiamos en tu poder, Señor. Y aunque nuestra oración sea, Señor, débil y no oremos como conviene, el Espíritu que está en nosotros intercede, Señor, con gemidos indecibles. Y es gracias a Él que tenemos todo lo que tenemos, Señor. No nos preocupa, Padre, las cosas terrenales. No queremos, Señor, abundancia. Todo esto nos aleja de ti. Solo queremos tu presencia, Señor. Si tu presencia no está aquí, no queremos nada. Enséñanos a orar. Queremos ser esclavos que te honran, que se humillan. Aviva tu iglesia, Señor. Aviva, Señor, al cristiano más mediocre. Aviva, Señor, el corazón del muerto, del pecador más terrible, Señor, que pueda estar aquí. Hay gracia abundante en los cielos para todo aquel que cree y confía en Jesucristo. Perdónanos, Señor. Líbranos de nuestros pecados, Señor. Solo queremos a Cristo en este lugar. De hecho, tú nos prometes que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí está Él. Él está aquí, Señor.
Sálvanos, Señor. No queremos ser iguales. Ten misericordia de nosotros, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a tus riquezas, Señor. Lávanos más y más de nuestra impiedad, que dejemos de pensar en nosotros mismos. Pensemos en ti y en nuestros hermanos. Lo único que queremos, Señor, es honrarte. Toda la gloria sea para ti. Nosotros simplemente somos pecadores. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por la paz. Gracias, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar al Señor con un cántico. Quiero que abran sus Biblias en Romanos capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Es un pasaje que habla de esta hermosa salvación. La justificación por la fe, hermanos, es más que una doctrina. Es una realidad que nos debe cautivar. Porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Como dice el capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, tú que ya eres salvo o salva, mucho más por su vida seremos salvados. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cantemos con gozo. Pónganse de pie, mis hermanos. Cantemos con gozo Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. 1, 2, 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta
través de la fe, tú nos declaras justos a pesar de que somos todavía pecadores. Es gracias a esta justificación forense que tú, Señor, nos ves como si hubiésemos vivido la vida perfecta de Cristo, porque allí en la cruz Cristo fue tratado como si hubiese vivido mi vida pecaminosa. Gracias, Señor, por este glorioso intercambio. Te exaltamos, te damos la gloria a ti, Señor. Amén. Hermanos, tomen su asiento un momento. Quiero dar algunos breves anuncios. Una de las formas